Muy bien, 10 de la mañana con 4 minutos. En la entrevista que diera ayer con amplitud el expresidente Alan García al diario El Comercio, se despacha duramente en contra de los programas sociales del gobierno y realiza afirmaciones gruesas que vamos a contrastar con la propia ministra de Inclusión Social, Paola Bustamante, que nos acompaña. Buenos días, señora ministra, ¿cómo está? Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, Alan García ha dicho varias cosas. Empecemos puntualmente con algunas de ellas. Ha dicho: se ha invertido muchísimo, pero la pobreza no se ha reducido. En mi gobierno se redujo 5% anual, en este apenas 1% anual. Y lo más grave, dice, según todos los indicadores que espero no se maquillen, en el 2014, por primera vez en 11 años, la pobreza se ha incrementado 0.6%. Es el galardón del gobierno de la inclusión. Bueno, en primer lugar, ¿Tienen asidero esas cifras o son No tienen disparate? asidero porque, en principio, señalar que la pobreza extrema en nuestro país está en 4.7%, la pobreza se continúa reduciendo. Estamos en un 23.5% de pobreza general y 4.7% de pobreza extrema. ¿Y el 2013? Pensando justo, estamos con los datos hasta inicios del 2014. Los datos del último año, 2014, se van a dar este año en más o menos marzo-abril, a través del INEI. Ahora, él aparentemente tiene acceso a información privilegiada, porque dice él que el 2014 ha aumentado la pobreza. Sí, lamentablemente me parece, sí, que en este proceso de afirmar que la pobreza se ha incrementado, nosotros no tenemos ningún dato y sería irresponsable de mi parte decir que la pobreza se ha incrementado. Lo que nosotros sí podemos afirmar es que la pobreza continúa reduciéndose. Evidentemente, cuando en un país hay bolsones de pobreza mucho más grandes, es más rápida la reducción. Claro. Nosotros estamos llegando en extrema pobreza a 4.7%, la meta de este gobierno, y este gobierno sí tiene metas y tiene objetivos, y la meta de este gobierno fue llegar a 5% de pobreza extrema, y esa meta se logró. Se ha logrado y estamos seguros que continuaremos avanzando. Eso significa que más de 350.000 peruanos y peruanas salieron de la pobreza extrema, y en los últimos 2 años, cuando hablamos del 2011 al 2013, más de 1 millón de peruanos y peruanas salieron de la pobreza. Yo creo que decir que no se ha reducido la pobreza es desconocer que hay más de 1 millón de peruanos que han salido de la pobreza. Pero no solo y además hay un dato que efectivamente es cierto: disminuir de 20 a 10 es mucho más fácil que de 10 a 5, como lo es de 5 a 2. Exactamente. O sea, conforme van quedando bolsones más reducidos de pobreza extrema, son más refractarios a la salida de esa situación. Y el mensaje de este gobierno y el compromiso de este gobierno fue, y ha sido y sigue siendo, el de la inclusión social. Y la inclusión social visto desde cómo hemos llegado como Estado por décadas a las zonas rurales, cómo hemos atendido a la población altoandina, a la población que vive en zona de frontera, en zona de conflicto armado como Braem y Guayaga, o las zonas amazónicas. Y es ahí donde estamos entrando fuertemente y de manera focalizada a reducir la pobreza. De lo contrario, ¿no?, estaríamos viendo otro tipo de cifras, pero lo que sí vemos es que las personas que viven al interior del país sí tienen acceso, mucho ni siquiera más la desaceleración económica ni la caída de las inversiones privadas, etcétera, del año pasado puede alterar la cifra de descenso. Las cifras que tenemos son las que ya se ha dado a través del INEI, y yo sí también quisiera hacer un llamado, ¿no?, a quienes dan declaraciones, ¿no?, que en nuestro país el Instituto Nacional de Estadística es una institución solvente. Tiene un comité de pobreza que es el que revisa las cifras antes de ser publicadas. Entonces, decir a priori que ojalá que las cifras no sean maquilladas es un tema bastante delicado, porque se está realmente yendo en contra de una institución más en el país, cuando no se tiene ninguna prueba que el Instituto Nacional de Estadística esté maquillando cifras. Y mi mayor respeto, como siempre, al Comité de Pobreza, que son expertos, intelectuales, académicos, que revisan las cifras antes de que sean publicadas, con lo cual creo que hay que tener un poco más de cuidado con relación a tratar de plantear, ¿no?, o dejar una estela de duda con relación a los datos, porque los datos que nosotros damos a conocer
y que también dan a conocer otras personalidades, están basadas en los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y que en lo que corresponde a nuestra región son bastante reconocidos. Los datos del INEI y la forma como se levantan las encuestas nacional de hogares, por ejemplo, de manera trimestral, que nos pueden dar información, realmente no la tienen todos los países, con ese nivel de detalle que lo tiene el Perú, ¿no? Y los resultados preliminares, no hay nada que parezca conducir a una cosa semejante. No tenemos ningún dato en este momento que nos permita afirmar que la pobreza va a subir. La afirmación que se ha hecho el día de ayer es que se va a incrementar la pobreza este año. Y en realidad nosotros somos bastante optimistas y estamos seguros que la pobreza va a continuar cayendo. Y va a continuar cayendo porque sabemos y somos un equipo técnico que estamos trabajando para llegar de manera adecuada, focalizada y como corresponde, con estrategias adecuadas a las diferentes zonas del país para que continúe cayendo la pobreza. No solo se ha quedado en el tema de la pobreza general, ha atacado directamente al programa Caliwarma. Alan García ha dicho que es la peor vergüenza que puede exhibir este gobierno. Yo quisiera, Juan Carlos, antes de entrar puntualmente al tema Caliwarma, también se han mencionado datos que no hay obras, no hay agua, no hay colegios, no hay electricidad. Y sí quisiera mencionar cifras, ya que se han dado cifras además. Cuando hablamos del acceso a agua, hablamos de avanzar en el proceso de que todo ciudadano y ciudadana tiene que tener acceso a servicios básicos. El centro de un gobierno de inclusión social es cerrar brechas, por eso se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cerrar brechas en qué? En que así como en Lima tenemos agua, ¿sí?, pero no, los 30 millones de peruanos no viven en Lima. ¿Sí? Los 30 millones de peruanos viven en todo el territorio nacional. Por lo tanto, el tema del agua es clave. Y lo que tenemos datos concretos y reales dados por la Encuesta Nacional de Hogares es que en este gobierno, del 2011 al 2013, hemos incrementado significativamente en 18.3 puntos porcentuales el acceso a agua a través de red pública. Y eso lo dicen las estadísticas de la población en lo que corresponde a ámbito rural. Cuando hablamos de inclusión social, hablamos de que llegue a quien no llegaba nunca. Claro, uno puede hablar y decir que en Lima hemos incrementado un número X. Sí, Lima también lo necesita. Pero si miramos a las zonas más alejadas, cuando hablamos de inclusión social, porque es lo que se ha mencionado, en un gobierno de inclusión social no se ha incrementado, claro que se ha incrementado, 18.3 puntos porcentuales de familias que viven en zona rural con acceso a agua a través pública. Se ha dicho que sin electricidad tampoco hay inclusión social. Bueno, me parece importante dar a conocer que también en ámbito rural, en este gobierno, se ha incrementado 7.4 puntos porcentuales en acceso a electrificación en ámbito rural. ¿Es en ámbito rural? Ámbito rural, porque los promedios nacionales, efectivamente, en lo que corresponde, si uno habla en red pública, acceso a agua a través de red pública, estamos en el 91.8%. Claro, si uno mira, en el 83.2%, 91.8% es zona urbana. Si uno mira el dato de lo urbano, o se queda en el promedio nacional, que es lo que podríamos hacer y decir, bueno, sí, pues estamos en 83, ha habido un incremento. No, nosotros estamos mirando las cifras más críticas. Claro. Las cifras más críticas era que en el 2011 estábamos en 38.3% de acceso a agua a través de red pública. Hoy, con datos obviamente en enero del 2015, pero con datos de cierre del 2013, todavía no tenemos el dato del 2014 y seguro que seguiremos incrementando este acceso, estamos en 56.6%. Entonces, si hablamos de cifras concretas, aquí están. Las cifras concretas es que sí ha habido incremento de acceso a agua a través de red pública en ámbito rural, en un gobierno de inclusión social, donde nos concentramos en ámbito rural también, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en coordinación con los diferentes sectores. Igualmente con relación a electrificación, que es otro de los temas. Quisiera mencionar también que parte del paquete de lo que corresponde a cierre de brechas está el acceso a telefonía, conectividad. Y en este gobierno, en estos años del 2011 al 2013, se ha incrementado en 13.1 puntos porcentuales en ámbito rural también. En general también se incrementa, hay un incremento y en promedio estamos en 85.5% y en zona urbana en 92.5%. Pero nuevamente, nos quedamos con los datos de Lima o nos quedamos con los datos de promedios nacionales, evidentemente no vamos a mirar la inclusión social. Pero en este caso sí hablamos de temas bastante concretos, donde efectivamente estamos trabajando en ámbito rural. Y finalmente, antes de pasar a Caliwarma, Juan Carlos, mencionar que para realmente lograr
que las personas, la población, los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, salgan de la pobreza, es absolutamente necesario tener acceso a servicios básicos, eso lo sabemos todos. Con los programas sociales no se soluciona el tema de la pobreza, no se soluciona, es una decisión temporal para llegar a quien más lo necesita. Ya vamos a hablar de los hogares que acceden a paquetes integrados de servicios. ¿Eso qué significa? Tener agua, saneamiento, electrificación y telefonía. Y en este caso, lo que nosotros podemos decir también es que se viene incrementando el acceso de los 4 servicios básicos en 8.4 puntos porcentuales también. Entonces, sí hay un incremento real. Yo creo que deberíamos también dar esa información y no ser pesimistas, diría yo, sino más bien infundir el optimismo que la gente necesita. Lo más grave es que cuestiona la capacidad tecnocrática del INEI. Y si el INEI quisiese mentir, no mentiría pues solamente en eso, mentiría también el PBI, ¿no? Diría, hemos crecido 5 y no 2 puntos y pico. Por lo tanto, me parece que tenemos que hacer un llamado a que cuando se declare, quien tenga que declarar, pues agarremos las cifras, informémonos con las cifras y demos realmente la información a la ciudadanía, porque si de lo que se trata es infundir optimismo es mirar a la gente, viajar al interior del país, ver cómo su vida ha mejorado. Obviamente tenemos un montón de retos. En el caso de la Amazonía, ha estado abandonada por décadas y nosotros estamos llegando de manera permanente. ¿Distinguen ustedes en la estadística rural andina y amazónica? ¿O aún no tiene esa...? En este momento los datos que tenemos es lo rural. Son rural en general. Rural en general. Porque efectivamente la Amazonía, ni siquiera en los momentos dorados, digamos, de los programas de asistencia social del Estado peruano, no ha sido objeto de atención. Pues yo me imagino que por dificultades logísticas, ¿no? Exactamente, pero este gobierno tomó la decisión de llegar y estamos llegando de manera articulada e integral. Nosotros estamos llegando a zonas de frontera, a zonas del CENEPA, como sabe la población, y es importante además volverlo a transmitir. El año pasado se tomó la decisión de que se listen todas las comunidades nativas que estaban en la zona de la Amazonía y se tenga atención prioritaria a estas zonas. Todos los sectores estamos llegando: salud, educación, mujer, desarrollo e inclusión social, vivienda, evidentemente, transporte, evidentemente, ¿no? Que llegamos, agricultura, llegamos porque es necesario llegar integral, no llegamos solos. Exactamente. Porque si no podemos llegar... Aquí en esta zona llego con alimentos, a esta zona llego con... O sea, en este gobierno se está trabajando con un gabinete que trabaja de manera integral, que llegamos juntos, que cuando viajamos e identificamos alguna necesidad de otro sector, regresamos, inmediatamente coordinamos con el ministro respectivo y volvemos a regresar. Y eso, la muestra clara es viajando a esta zona, Juan Carlos, y preguntándole a la gente. La gente es la que dice realmente. Ahora, con Jaliwarma. O sea, el término ha sido bastante grosero, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que no distingue detalles. Dice, Jaliwarma es la peor vergüenza que puede exhibir este gobierno. Jaliwarma, para comenzar, es la implementación de un derecho que tienen los niños y niñas que van a la escuela pública. Es lo primero. En la Ley General de Educación se señala que todos los niños y niñas que van a la escuela pública, de inicial y primaria, tienen derecho a la alimentación escolar. Antes, en ningún momento se ha contado con un programa de alimentación escolar que busque llegar a todos los niños y niñas que van a la escuela pública de inicial y primaria. Alan García dice que destruyeron un programa que existía antes. Bueno, el único programa que este gobierno ha extinguido es el PRONA. Y si hablamos del PRONA en lo que corresponde a alimentación escolar, me parece que no tiene información, ¿no? Porque el PRONA, y aquí no vamos a entrar en un debate si se debió cerrar o no, pero definitivamente la decisión de cerrar fue una decisión técnica, una decisión evaluada. La alimentación que llegaba a las escuelas, el año escolar tiene entre 189 y 193 días, dependiendo de cada año conforme lo manda el Ministerio de Educación. En ese momento, lo que tenían era un subprograma de alimentación escolar que llegaba con suerte 90 días a las escuelas, con suerte. Llegaba con 4 productos. Nosotros con Jaliwarma hemos implementado un programa real de alimentación escolar con objetivos concretos. ¿Cuáles son los objetivos? Contribuir a mejorar los logros de aprendizaje.
Y contribuir a mejorar el logro de aprendizaje no solamente se da con alimentación escolar, se da con una serie de intervenciones del Estado. Mejorar... ¿La variable nutricional es parte del programa? El programa no reduce... supletorio. Es complementario, porque evidentemente la alimentación que va a dar el Estado en la escuela tiene que ser nutritiva. Claro. Pero hay un gran error cuando se habla de que Jaliwarma va a reducir desnutrición crónica infantil, porque la desnutrición crónica infantil se ataca desde el periodo de gestación hasta los 3 años. Entonces, Jaliwarma evidentemente es un programa de alimentación escolar que tiene el objetivo de llegar de manera universal. Ya estamos llegando a 3.100.000 niños todos los días del año escolar. Estamos llegando con un modelo que es en la zona urbana, porque evidentemente tenemos que tener una estrategia para llegar a lo urbano y a lo rural. En la zona urbana llegamos con un servicio, como todos lo mencionan, tipo delivery o catering, donde se llega con el bebible o con el líquido, ¿no?, que es la leche, porque en este gobierno lo que entregamos es leche. No entregamos cualquier otra cosa, ni un polvo que se mezcle. Se entrega leche. ¿Leche con qué? Leche con, por ejemplo, harina de quinoa, de kiwicha, maca, que es nutritiva y que está avalada además por el Centro Nacional de Nutrición. Pero además se entrega un sólido, que puede ser un sándwich o un pan con alguna incorporación. Hemos incorporado el huevo duro durante los 2 primeros años, y sí quisiera mencionar, no olvidemos que Jaliwarma ha cerrado su último año, su segundo año. Estamos por entrar al tercero, que es el año de la consolidación. Y este año vamos a entregar 2 huevos duros a la semana. ¿Cuándo ha pasado eso en un programa de alimentación escolar en el país? Donde se vea realmente que todos los días reciban proteínas. Y en zona rural, que es la zona más alejada, donde sabemos que los niños caminan, ahí entregamos desayuno y almuerzo. Pero claro, las críticas vienen porque dicen cómo es posible, ¿no?, que se entreguen alimentos y que se cocinen en la escuela. Bueno, con relación al programa anterior, en el programa anterior, ese es su programa que tenían de alimentación, que se tenía de alimentación, entregaba a todos por igual 4 productos. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es mirar integral. ¿Y qué es mirar integral? Trabajar con el sector educación, conformar comités de alimentación escolar que sean los que reciban los alimentos y que con los padres y los maestros se pueda ver la logística para la preparación. Pero además de esa logística... La estrategia de hacer un reparto era impensable. Yo sé que hay lobbies, claro. Yo sé que hay lobbies poderosísimos. Y estamos trabajando muy fuerte, exactamente, y que dicen que debería ser una sola compra nacional. El decir que hay 115 comités de compra para la compra de este año no significa corrupción. Y yo sí quisiera ser muy enfática en esto. Es muy ligero decir que ya se sabrá en el futuro los casos de corrupción. Bueno, si algún líder en nuestro país conoce, que denuncie. Claro, porque la prensa, los padres, la ciudadanía denuncia. No, más programa, más zarandeado por la prensa. Si efectivamente Jaliwarma no ha habido. Se conoce que hay, yo invito a toda la población en general que efectivamente diga, si hay casos de corrupción, que se conozcan hoy. No que se espere a que se acabe el gobierno, que las denuncias las hagan el día de hoy. Si conocen casos, que los digan, porque se toma acción inmediata. Y obviamente se sanciona a quien se tenga que sancionar si es que hay casos de corrupción. Nosotros estamos tratando de que este programa, con todos los procesos y protocolos que se están implementando, los casos de abuso, de lobby, de que efectivamente gane alguien que no debe ganar, se minimicen a 0. De tal manera que se busque cada año. ¿Pero el esquema busca evitar eso o busca ser más efectivo en la distribución? No, el esquema. Yo he escuchado expertos en temas de asistencia decir, sin plantear críticas, o sea, no son críticas tan demoledoras como las que ha pretendido el expresidente García, pero sí dicen que debió hacerse esquemas igual generales. Que esto de la microdistribución, la micrologística, es bueno, pero es muy complicado. No, definitivamente. Definitivamente. El tener 115 comités de compra y que contemos con muchos proveedores, ¿no?, es complejo, definitivamente. Pero nuestro país es un país complejo. Nuestro país tiene una diversidad geográfica enorme. Mal haríamos en plantear una logística centralizada que al final no va a llegar a donde tiene que llegar. Nosotros lo que estamos señalando es, estamos entrando en Amazonía, ¿sí? No estamos señalando, bueno, señor proveedor, usted deje en la orilla del río los alimentos y que el profesor los venga a recoger cuando pueda, o déjenlos en la capital y que los docentes los saquen a buscar. No, estamos exigiendo que el proveedor lo deje en la escuela.
Si en la escuela significa descargar en la margen del río y caminar y llevar, bueno, eso es lo que hay que hacer, porque para eso se está pagando el servicio. Ahora, yo sí quisiera complementar aquí, es que en el marco del objetivo claro que se tiene, nuevamente se ha dicho que no hay objetivo claro con relación a Jaliwarma, pero claro que hay un objetivo claro. El objetivo es contribuir a mejorar el aprendizaje de los niños. Claro. Y para contribuir a mejorar se requiere una alimentación adecuada. ¿Y eso se ha logrado? Y se está avanzando en eso. Estamos comenzando y para fines de año debemos tener, principios del próximo, evidencia concreta de cómo desde la intervención del Estado integral estamos mejorando. Educación. ¿Qué indicadores se toman en cuenta ahí? ¿Asistencia al colegio? Claro, no deserción. Básicamente asistencia. ¿Y hay estadísticas que demuestran que el programa Jaliwarma ha servido ya para ese fin? No, todavía no tenemos las estadísticas que nos demuestren que ha servido para ese fin, pero lo que sí tenemos es información cualitativa, ¿no? Que nos puede señalar lo que nos dicen los directores de las escuelas. Hay zonas en el país donde efectivamente más niños están llegando más temprano, porque el desayuno se sirve temprano, ¿no? Y que tienen un cambio de actitud con relación a los niños. Pero yo quisiera mencionar aquí otra vez cómo estamos interviniendo de manera concreta e integral. Cuando se plantea Jaliwarma, comenzamos en el año 2013 y hay una coordinación entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Los niños están en la escuela, por lo tanto tenemos que concentrarnos con los niños que están en la escuela. Los niños que están en la escuela reciben su alimentación, Educación está implementando todo lo que corresponde a reforma educativa, ¿no? Y decimos, bueno, pero el niño no solamente va a atender y entender en clase solo porque coma mejor o porque tenga un buen docente, tiene que estar con un adecuado estado de salud. Por lo tanto, entra el Ministerio de Salud con un plan de salud escolar. En el 2013 se hizo un piloto y en el 2014 se tiene más de 1.700.000 niños de los 3.100.000 de Jaliwarma que han tenido acceso a una atención en salud. ¿Eso qué implica? Que les hacen muestra de hemoglobina para saber si el niño tiene anemia o tiene obesidad y es derivado al centro de salud de la zona. Estamos trabajando justo con salud para que cada colegio tenga un centro de salud de referencia para que sean los niños tratados. Se está haciendo despistaje visual y se han entregado lentes a los niños que necesitan lentes. Juan Carlos, queridos radioescuchas, ¿cuándo un padre de familia podía pensar hace 3 años que un niño que va a una escuela pública iba a recibir atención en salud y le iban a poner lentes? Este año se ha avanzado con salud y están haciendo pilotos para hacer odontogramas. Por lo tanto, el próximo año se avanzará con el tema odontológico en la escuela. ¿El tema de la desnutrición infantil es competencia de su sector o es competencia del sector salud? La desnutrición infantil es un trabajo intersectorial. ¿Sí? O sea, es parte del ministerio también, y en el tema de desnutrición infantil y ahí los indicadores son bastante buenos. Estamos mejorando muchísimo. En enero del año pasado, del 2014, comenzamos con 17.5% en desnutrición crónica infantil, con datos del segundo semestre del INEI, del 2014, o sea, durante el primer semestre del 2014 se levantó información también a través del INEI y hemos reducido a 14.1%. La meta del gobierno es llegar a 10%. La desnutrición crónica infantil está reduciéndose. Así como llegamos con alimentación escolar para atender a los niños en la escuela de manera integral para cerrar la idea. Entonces, Jaliwarma sí es motivo en este gobierno de una decisión pensada, técnica, evaluada. En este gobierno no se ha cerrado un programa social solamente porque era de gobiernos anteriores. Hay evidencia que podemos discutirla en el momento que consideren de por qué no funcionaba el programa y por qué se crea Jaliwarma. Y también estamos generando la evidencia, levantando la información estadística para poder dejar documentado también cómo la evidencia nos está demostrando que Jaliwarma suma a un proceso de mejora y logros de aprendizaje. Suma porque es integral. Ahora, con relación a desnutrición crónica infantil, vamos a la época de la madre gestante hasta el niño de 3 años, y efectivamente en este gobierno también se han adoptado medidas concretas para trabajar de manera integral. Para comenzar, aparte de la distribución de esto que me parece genial, de esta bolsita de micronutrientes, de multimicronutrientes, ese es para atacar anemia y suma desnutrición crónica infantil, ¿no? Lo que se ha hecho también es trabajar mucho con el Ministerio de Salud
Y la desnutrición crónica infantil, al ser integral, tiene mucha relación con agua. Por eso te daba las cifras de agua. Claro. Adicionalmente, voy a mencionar un dato. El agua, si nosotros no logramos que la población tenga acceso a agua apta para consumo humano, es decir, desde el agua clorada hasta los diferentes esquemas que se utilizan para tener agua apta para consumo humano, no hacemos nada entregando multimicronutrientes porque los niños se van en diarreas. Entonces, concretamente, los multimicronutrientes se han universalizado, están llegando a los centros de salud. ¿Cómo estamos garantizando que lleguen a los centros de salud? A través de un fondo de incentivos a gobiernos regionales. El Ministerio de Salud compró los multimicronutrientes, los repartió y se quedaron en los almacenes de los gobiernos regionales. Eso se identificó el año pasado a inicios de año. Durante el año pasado lo que hicimos fue trabajar con gobiernos regionales y por eso hablo que reducir desnutrición crónica infantil, y todos lo sabemos, es intersectorial e intergubernamental. Porque tenemos que hacer que esos multimicronutrientes lleguen a los centros de salud y en los centros de salud, una vez que están, sean entregados a las madres y que las madres se los den para consumo. Claro. Un segundo tema es todo el tema del esquema. Y asegurar la continuidad. La continuidad que entonces nosotros en este momento sí tenemos un control nacional con compromisos de gobiernos regionales, de los salientes que firmaron y de los que acaban de entrar. Lo bueno es que hemos recibido ya y tenemos reuniones con todos para que eso se continúe. Entonces, garantizar un stock normal, el normostock, en los centros de salud para que sean entregados. Un segundo tema clave, el documento de identidad. Claro. El documento de identidad se está trabajando no solo para control, sino como línea de base. Sino como línea de que todos los niños tengan acceso al Seguro Integral de Salud. Y aquí voy a mencionar que una decisión de este gobierno también vinculada con esta estrategia integral es que todos los niños que recibían Jaliwarma tengan acceso al Seguro Integral de Salud. Todos los niños que reciben Jaliwarma hoy tienen acceso al SIS. Asimismo, con el tema de menores de edad. Y solo para cerrar, vinculado con desnutrición, es una decisión vinculada con agua y saneamiento. Se está trabajando muy fuerte con vivienda, con gobiernos regionales y en las direcciones regionales de vivienda, y tenemos una inversión de 210 millones para llegar a 786 distritos, y eso es este año, no es un ofrecimiento ni de largo aliento, que es necesario que los países planteen obras, que planteen proyectos de largo aliento, porque si no estamos pensando en corto plazo, y el problema que hemos tenido en nuestro país muchas veces es pensar que el país solamente tiene 5 años. El país tiene y necesita obras de largo aliento, pero en este caso puntual, con 210 millones con el Ministerio de Vivienda, vamos a implementar en 8.500 comunidades, 750.000 familias beneficiadas, con acceso a mejora de todos los sistemas de tratamiento de agua clorada. Para octubre de este año ya vamos a estar viendo que 750.000 hogares que viven en Quintil 1 y 2, o sea, en las zonas más pobres, van a tener acceso a agua clorada. Y acá solo como dato, un niño menor de 3 años que tiene acceso a agua clorada, el porcentaje de que caiga en desnutrición es el 5%. Si no tiene agua clorada es el 32%. Esos son temas bastante concretos que se están haciendo con relación a metas de desarrollo y de inclusión social, que es intersectorial e intergubernamental. Estamos en Radio Exitosa 95.5 conversando con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Vamos a una pausa y regresamos con la ministra. Sí. Ok. Muy bien, 10 de la mañana con 41 minutos. Continuamos aquí en cabina con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, a propósito de esta entrevista de Alan García, el expresidente Alan García, donde ha lanzado duros ataques a los programas sociales, y hemos visto por la conversación con la ministra que una vez más el presidente Alan García pues critica sin saber. Las cifras que ha dado no coinciden con la realidad, y la verdad que preocupa que un mandatario que ha tenido responsabilidad de gobierno insinúe temas que tienen que ver con el manejo ético y profesional de entidades como el INEI, ¿no? Ahora, usted señala que los programas están todos yendo en sentido positivo. Pensión 65, Beca 18 y Juntos no son programas que deberían ir disminuyendo conforme sea exitosa la política social. Así es, los programas sociales, desde que se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y desde que se plantea la creación del ministerio en este gobierno, siempre se dijo que el objetivo central del ministerio es cerrar brechas de todo lo que hemos hablado hace unos minutos, de acceso a servicios básicos. Una vez que se cierren esas brechas, obviamente los programas sociales van a ir disminuyendo, poco a poco saliendo. ¿Por qué?
Porque el pensar o pretender que los ciudadanos y peruanas... Me dicen, ¿cómo así la ministra concilia el hecho de que la pobreza viene disminuyendo en las tasas que ha señalado con que el presupuesto de su sector aumente como está aumentando? Bueno, ahí, gracias por la pregunta, porque me permite ilustrar con Pensión 65. Con Pensión 65 nosotros llegamos a adultos mayores de 65 años en extrema pobreza, solo en extrema pobreza. Si la extrema pobreza efectivamente, como lo hemos señalado, ya cayó a 4.7, es evidente que Pensión 65 no debería incrementarse exponencialmente, y eso es lo que está pasando. Para este año solo se ha planteado un incremento de 50.000 usuarios, que es más o menos los potenciales a los que nos faltarían llegar. Si la pobreza sigue reduciéndose la extrema, en vez de incrementar más adultos mayores, gradualmente van a tener que salir, si es que obviamente cambian a su condición de no pobre, claro, ¿no? Porque no se trata de que hoy día toman la foto y ya está mucho mejor. ¿Por qué? Porque puede ser que en la familia se lo llevaron a vivir a adulto mayor, o el hijo consiguió trabajo y el día que le fueron a tomar la foto, digamos, claro, estoy hablando figurativamente, a levantar la información para tenerlo en la estadística y tener la ficha de cada familia, ya está mejor, pero luego podría pasar algún evento catastrófico. O lo que es peor, que el Estado retire los programas sociales y caiga nuevamente en la pobreza. Nuevamente en la pobreza. Entonces, lo que se tiene son reglas y protocolos claros de cuáles son las estrategias de salida. En el caso de Pensión 65, si durante 2 veces consecutivas que se va a visitar al adulto mayor, ¿sí?, en un periodo definido, que es más o menos, se levanta la información cada 2 o 3 años, el adulto mayor tiene condición de pobre, claro, de pobre, ni siquiera de no pobre, sino de pobre, ¿sí?, sale después de 2 mediciones, porque quiere decir que de manera sostenida ya efectivamente no ha mantenido determinada condición, porque es para extremo pobres. En el caso del programa Juntos, por ejemplo, si ustedes ven también las cifras, ¿no?, las cifras lo que nos muestran es que estamos ya llegando también a los topes, en algunos casos en los ámbitos donde tenemos programas Juntos en 15 regiones, ya no estamos incrementando mucho más, sino lo que estamos buscando. Y el programa Juntos, aquí yo quisiera ser enfática, no es un programa ni asistencialista ni que regala dinero. El programa Juntos está directamente vinculado a reducir desnutrición crónica infantil, lograr que los niños, ¿sí?, tengan sus controles desde que nacen, la madre gestante vaya a sus controles y por lo tanto, yendo a sus controles, tenga un seguimiento, claro, el niño nazca con un buen peso y de manera oportuna, y luego vaya a todos sus controles. Con ese seguimiento médico, lo que logramos es que el niño no caiga en desnutrición. Para que el oyente lo tenga claro, si la persona que recibe la ayuda de Juntos no cumple con esto, se le quite el apoyo. No se le da, efectivamente. Claro, claro. Y no solamente es eso, y voy a poner el ejemplo. Si hay una madre que está embarazada, tiene un niño de 2 años y tiene otro de 7, tiene que cumplir en educación y en salud. En salud tiene que garantizar que ella está yendo a sus controles, que el bebito o el niñito de 2 años está yendo también a su atención en salud, y el niño de 7 está yendo a la escuela. Si uno de los 3 no está cumpliendo, no se le transfieren los 200 soles cada 2 meses, no es que es 200 por cada uno. Ahora, pero la pregunta es, ¿está cumpliéndose la meta? Se está cumpliendo. O sea, ¿ha aumentado los índices de asistencia escolar? Lo que hemos identificado es que efectivamente en el ámbito Juntos, y aquí voy a hacer también una relación con la caída de la extrema pobreza. Cuando decimos que estamos en 4.7 y en la última medición hemos caído en 1.9% en la pobreza, y el 0.5% de esa caída, de extrema pobreza, de ese 0.5%, según los datos, es que se debe a programas como Juntos y Pensión 65. Entonces quiere decir que sí, Pensión 65 sí no tiene condiciones, ¿no? Que tenga 65 años y extremo pobre. No digo, pero no exige, digamos... condicionalidades, asistencias médicas. No existe, ¿por qué? Y acá por un tema bien sencillo. Porque cuando nosotros comenzamos Pensión 65, en el año 2012, habían más de 150.000 adultos mayores que no tenían DNI. Y no me voy a cansar de repetirlo, porque quiere decir que estos adultos mayores, 150.000 peruanos y peruanas, eran invisibles. Como eran invisibles los 450.000 que tenemos hoy día.
ya tienen DNI y lo primero que tienen es acceso a seguro integral de salud. Por lo tanto, más bien a ellos ni siquiera hay que condicionarlos, es que le damos ciudadanía dándoles el DNI, coordinado evidentemente con RENIEC, porque ese es un trabajo nuevamente interministerial, intergubernamental, y así como dentro del Estado con otras entidades como RENIEC, que es clave, y trabajamos de la mano. Entonces, esto porque se nota que está esto bajo control, o sea, porque muchos dicen, no, este año, el 2015, ha habido un chorro presupuestal de incremento al sector, porque va a haber pues 2 millones de juntos, 1 millón de pensión 65, 2 millones o 5 millones de Caliwarma, van a inundar de gasto inútil. Y voy a precisar dónde están esos millones, ¿sí? Nosotros tenemos 2 fondos, el Fondo de Estímulo al Desempeño, que es el Fondo de Incentivos a Gobiernos Regionales, y el FONIE. Ahí, para el 2014, del 2014 al 2015, el incremento es más o menos de 1 millón. 550 millones, de 1.000 millones, 550 millones de estos 1.000 millones que se han incrementado son para los 2 fondos. Eso es para trabajar directamente con mejora de la gestión en el territorio, en los centros de salud, en agua, con los gobiernos regionales. Entonces, eso va directamente a la mejora del servicio. Que la madre que va del programa Juntos se quede en la puerta y tenga todo lo que necesita para la atención. Que tenga las vacunas, que tenga los multimicronutrientes, que la mujer embarazada tenga todo el ácido fólico, por ejemplo, que necesita para atenderse y tener al niño protegido durante los primeros 3 meses. Entonces se está identificando el tema de educación, de agua. Entonces esos 550 millones son para el Fondo de Estímulo al Desempeño y para FONIE. FONIE es el Fondo de Inclusión Económica para Zonas Rurales, que contribuye al cierre de brechas. Los datos que yo he dado hoy día están vinculados con cómo el Estado está priorizando, además de la labor de cada sector en el marco de la política social. Además tenemos 330 millones de esos 550 para FONIE, que es para cierre de brechas. Entonces, el Ministerio trabaja, y este gobierno de inclusión social trabaja de la mano, cerrando brechas y mirando programas sociales, obviamente, que permita mirar para qué incrementar en un número mayor de usuarios si ya no los vamos a encontrar porque hay menos extremo pobres. Por lo tanto, la meta de este año es llegar a 500.000, y 500.000 que realmente sean extremo pobres. Y aquí mencionar que hemos incorporado en cada uno de los programas estrategias para evitar y minimizar. Las filtraciones existen, pero para minimizar filtraciones tenemos controles con uso de tecnología para garantizar que las personas que estamos llegando sean a quienes tenemos que llegar, pero además tenemos las puertas abiertas, los teléfonos abiertos, los correos electrónicos y las líneas para hacer las denuncias. ¿Y el MIDES tiene autoridad como para coordinar o condicionar que los municipios destierren este programa, que al menos para mi juicio es horroroso, como el del programa del vaso de leche? ¿O usted cree que técnicamente sí está bien sostenido? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no tiene rectoría sobre el programa del vaso de leche. No, va directamente los recursos al... ¿Para usted le parece un buen programa? Yo creo que tiene que darse, ¿no?, una mejora en la gestión. Nosotros el año pasado, ¿no?, a pedido además de las 2 dirigentes nacionales del vaso de leche, abrimos un espacio de diálogo, de conversación, de cómo podíamos o de repente apoyar, que los municipios se lo trasladen al MIDES, que tiene toda una logística profesional de... Nosotros lo que estamos haciendo es en el marco de nuestras facultades. En el caso del vaso de leche no tenemos ninguna, pero sí tenemos un diálogo, y durante el 2014 hemos tenido un diálogo. Este año continuaremos con ese diálogo, ese espacio. Si no existiese el programa del vaso de leche, ¿usted como ministra del MIDES lo implementaría? Yo creo que en este momento yo no tengo el dato de realmente de cuántas personas que lo necesitan hacen uso del programa del vaso de leche. No tengo el dato. Entonces, mal haría en afirmar o negar que lo desaparecería o lo mantendría. Yo creo que con los datos de evaluación, porque hay zonas del país donde efectivamente el vaso de leche sí llega a quienes más lo necesitan. Hay zonas del país donde de pronto no, y eso efectivamente nos lo dicen con quienes conversamos, ¿no? Pero yo creo que valdría la pena mirarlo y ver en cuanto a una evaluación, pues qué se puede hacer, ¿no? Pero como digo, préstele algunos evaluadores a los municipios, ¿no? Yo honestamente creo que eso no sirve para nada, pero en fin.
Yo le agradezco mucho, ministra, que nos haya acompañado y nos haya aclarado muchas de las cosas que se han estado comentando en estos días de fricción política en el país. Sí, no, yo agradezco la invitación y solamente hacer una exhortación, ¿no? Al ministro Nosotros, no, una exhortación en general. Que se calme. Nosotros venimos trabajando muy fuerte para no politizar los programas sociales. Desde que se creó el ministerio no se politizan los programas sociales y sería lamentable que, teniendo en cuenta que estaremos próximos durante este y el próximo año a periodo electoral y de campañas, que se comiencen a politizar dando mensajes que no son ciertos, ¿no? Malinformando a la población, ¿no? Y dejando entrever que no necesariamente los programas sociales están sumando, cuando creo que hoy he dejado en claro que suman a una política real con un objetivo claro de inclusión social, que estamos seguros que no se solucionan con los programas sociales, sino se soluciona realmente dándole acceso a servicios básicos a las personas, peruanos y peruanas, ahí donde vivan. No tienen que venirse a Lima. Nuestros datos no son necesariamente de Lima, son datos nacionales, urbanos y rurales, donde vemos que en lo urbano estamos trabajando muy fuerte para cambiar la vida de la gente. Muchas gracias, ministra. Vamos a Chiclayo. Jim Guevara nos tiene un despacho que hacer. Estamos en Radio Exitosa 95.5. Adelante, Jim.